Ya parece que está entrado toda la gente y seguramente va a aparecer alguien más por ahí, lo vamos a ir agregando. Bienvenidas a todas y a todos. Mientras estemos en esta jornada, les vamos a pedir que mantengan sus audios y sus videos muteados, puesto que vamos a hacer unas pequeñas presentaciones, 3 presentaciones para ser exacto, y después de esto un conversatorio, y ahí precisamente vamos a habilitar la posibilidad de que podamos conversar también en un tema tan interesante que nos convoca hoy, como es la medicina de precisión o personalizada. Quiero leer primeramente un pequeño introducción, mientras sigue ingresando gente. Bien, perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos y a todos los que hoy nos acompañan en el lanzamiento en modalidad virtual de la Alianza Chilena en Medicina de Precisión. Soy Francisco Viangosi, director ejecutivo de Fundación Cáncer Vida, y por 2 años me tocará ser el presidente de esta querida alianza. Achimep nace hoy, pero su incubación data de casi ya 11 meses, con un grupo de trabajo selecto que ha demostrado un espíritu inquebrantable, sosteniendo la misión de convocar de manera transversal y democrática a distintos actores que de una u otra forma son parte de este paradigma que nos propone la tecnología sanitaria del siglo XXI, respecto a lo que se ha denominado como medicina de precisión o personalizada, con el fin de incorporar a las políticas públicas en salud y sea parte del modelo sanitario a mediano y corto plazo. Sabemos que se ha avanzado mucho, pero aún queda camino por recorrer y lo queremos hacer en equipo, por los pacientes y por Chile. En esta alianza ha sido convocada desde la sociedad civil, me acompaña la vicepresidencia, la doctora Tatiana Corbó, de Fundación Oncolub, y en la Secretaría Ejecutiva, la médico asesor de nuestra fundación, la doctora Diana Sosa. El equipo de expertos y profesionales que componen hoy la gobernanza de Achimep son el doctor Benjamín García, de la Universidad Mayor, el doctor Ricardo Armisen, de la Universidad del Desarrollo, el doctor Rafael Barra, de la Universidad de Santiago de Chile, el doctor Juvenal Ríos, del Departamento Integral de Cáncer del Ministerio de Salud, el doctor Benjamín Caballero, del Laboratorio Roche, la señora María Teresa Verdugo, del Laboratorio Novartis, la químico farmacéutico oncológica, la señora Carolina Ríos, del Laboratorio AstraZeneca. El consejo consultivo lo componen el doctor Sebastián Mondaca, la doctora Catherine Marcelain, la doctora Paula Kral, la doctora Wanda Fernández y la doctora Ana María Ciudad. Sociedades que se han sumado a la alianza: Sociedades de Anatomía Patológica, la Sociedad de Cancerología, la Sociedad de Genética de Chile. Así como también el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos además la presencia de nuestros invitados, la abogada señora Andrea Martones, de la consultora Martones, la economista señora Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica, la doctora Catherine Marcelain, vicepresidenta de la Sociedad de Genética de Chile, la doctora Paula Escobar, jefe del Departamento del Cáncer del Ministerio de Salud, el doctor Sergio Becerra, asesor en cáncer del Ministerio de Salud, así como también a los medios digitales que se han sumado hoy, Cáncer Latam, y a la querida radio digital La Voz de los Pacientes, que transmiten en vivo desde su plataforma esta jornada, que dicho sea de paso, está siendo grabada para luego poder compartir en las redes. Esta jornada constará de 3 presentaciones y un conversatorio que moderará la doctora Tatiana Corbó. Dejo entonces con ustedes, dándoles gracias nuevamente por su asistencia, a nuestro primer relator, el doctor Ricardo Armisen, de la Universidad del Desarrollo, con el tema Fundación y Pilares de Achimep. Querido Ricardo. Francisco, muchas gracias. Activa nomás tu audio, tu video y tu presentación. ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve. Bueno, quería partir en estos tiempos que sin duda no son fáciles, agradeciendo a Francisco, a Tatiana, en sus asociaciones de pacientes, la invitación a esta alianza, que yo creo que tiene muchas características interesantes y vamos a revisar algunas de ellas, pero para mí la más notable y una experiencia que ha sido totalmente motivadora y refrescante es esta oportunidad de estar mucho más cerca
de los pacientes. Muchos de nosotros de la academia tenemos experiencia en investigación, muchos años, y no nos había, al menos a mí, no me había tocado la oportunidad de encontrarle el sentido a lo que hacemos, encontrar una misión, escuchar otras perspectivas, y eso ha sido muy enriquecedor y espero que sea un elemento diferenciador de esta alianza. Así que, de verdad, muy agradecidos por la invitación. Vamos a partir con algunas cosas bastante básicas, ¿no es cierto? Esta idea de qué es la medicina de precisión, y lo vamos a dar en el contexto más fácil, que en realidad es el rol de la medicina de precisión en la oncología, en el cáncer. Y inmediatamente declaro que no es el único, la medicina de precisión puede tener un rol en distintas áreas de la medicina, pero sin duda que es en la oncología donde sabemos más de sus éxitos y también de sus desafíos. Entonces, lo primero es entender que la medicina de precisión es un intento por encontrar una indicación, un biomarcador, una señal en el paciente que nos ayude a darle el tratamiento más adecuado, aquel que va a tener la mejor respuesta, aquel que va a tener el mejor resultado, aquel que va a tener la menor incidencia de efectos adversos. Y esta es una idea que no es nueva. Aquí les traigo un poco de bla bla, que se lo agradecemos al Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que tiene un lindo sitio web en español que nos puede contar de esto. Y hoy por hoy hemos aprendido mucho de la oncología, mucho de los tumores, y mucho de ese conocimiento, gracias a un tremendo esfuerzo, se está trasladando en aplicaciones, en remedios, en nuevos tratamientos, en nuevos dispositivos médicos, en biomarcadores, en nuevos exámenes, los cuales en realidad nos están dando nuevas esperanzas. Y lo segundo es, bueno, si uno trata de hacer un paralelo con la medicina actual, hoy la medicina, vamos a llamarle tradicional, ¿no es cierto? Creemos que todos los pacientes de alguna manera que padecen una misma enfermedad podrían recibir el mismo tratamiento. En cambio, la medicina de precisión tenemos la expectativa de ser capaces de utilizar mayor información, ya sea mayoritariamente genómica, también del estilo de vida y el entorno del paciente, datos de salud de la población, para ser capaces entonces de encontrar un tratamiento que es más adecuado para cada uno de estos pacientes. Y esta promesa, esta idea no está exento de controversia. Existe un número importante de desafíos para poder hacer realidad la medicina de precisión, y la primera etapa de la medicina de precisión hoy día está en algo que algunos llaman la medicina genómica, y esa etapa sin duda tiene una serie de desafíos que tenemos que tratar de, ojalá entre todos, superar. Muchas veces de ellos tienen que ver con educación, tienen que ver con información genética, hay temas éticos, hay temas que tienen que ver con la colaboración con el conocimiento, entre muchos otros. Entonces, la alianza se crea con un compromiso, ¿no? con una ilusión, que es ser capaces de buscar soluciones a los problemas de salud de la población, es destacar el rol que la tecnología sanitaria en general, basada en medicina y precisión personalizada, podría tener en nuestras vidas. También queremos tener un compromiso con la construcción de un sistema de salud sustentable para el cuidado y abordaje de los problemas de salud en el país. También nos hemos dado asimismo una misión, queremos aportar al desarrollo del posicionamiento y la adopción de la medicina de precisión de manera de mejorar de manera significativa la salud de la población en Chile. ¿Y cómo creemos que vamos a lograr esto? Bueno, en nuestra apuesta, la palabra colaboración la vamos a escuchar mucho hoy día, ¿no es cierto?, en múltiples dimensiones, en el sector público y privado, a nivel multidisciplinario, a nivel multisectorial. Esa es nuestra apuesta. Y también hemos puesto un conjunto de objetivos específicos bien ambiciosos. Destaco nuestro compromiso con participar en la difusión y actividades educativas, actuar colaborativamente para la generación de datos y análisis que sean de impacto, también ojalá contribuir con publicaciones científicas, generar evidencia y estudiar cuál es el beneficio, la relación costo-beneficio de estas nuevas tecnologías y la adopción de la medicina de precisión. Queremos construir un sistema de salud más sustentable, de manera que podamos desarrollar estrategias sostenibles. Estos son conceptos, ideas que hemos venido desarrollando y que son parte de nuestra inspiración. Y como les decía hace un rato, la medicina de precisión no está exenta de controversia. Aquí les muestro algunos, ¿no es cierto? Ahí se han destacado ejemplos extremos de hiperpersonalización, ¿no es cierto? Tratamientos que podrían llegar al extremo de son útiles
para un sujeto, la revista MIT Technology Review destacaba esto hace un año y ponía este ejemplo dramático que es de la vida real, ¿no es cierto? De un bebé cuyo tratamiento tiene un costo increíble. Por otro lado, también la medicina de precisión tiene otro desafío, que es cómo focalizamos la utilización de recursos, las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, el acceso, que son todos temas que no están resueltos y tenemos que encontrar la mejor evidencia, utilizar el rigor científico para poder evaluar estas nuevas posibilidades de producto. Y por último, no estamos exentos, como la medicina y tantas otras áreas de la vida, al exceso de expectativas, a promesas que a veces son vacías, a un marketing a veces que es excesivo. Y también tenemos el compromiso de ser muy, muy rigurosos y muy serios en todas estas áreas, ¿no? Entonces, si vamos y por alguna razón la barra de Zoom no me deja ver bien denme un segundo. Ahora sí. Bueno, tenemos varios desafíos. Como les decía en unas diapositivas anteriores, la implementación de la medicina de precisión no está exenta de dificultades. Y aquí les muestro que tenemos desafíos sobre la educación en genética y genómica e infraestructura para la investigación. Afortunadamente ya hay un camino recorrido, algunos ejemplos de cursos internacionales para Latinoamérica en genética humana y médica, cursos de medicina genómica y de precisión que se han realizado en el pasado, actividades de entrenamiento en biobancos, ¿no es cierto? Aprovecho de si hay gente del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto? Biobancos, existencia de una red de biobancos haría mucha diferencia en nuestra experiencia, tanto de investigación como de pacientes, nos abriría oportunidades de hacer investigación más rápido, responder a crisis como la del COVID de una manera distinta, en fin. Tenemos mucho que hacer como país en términos de educación e infraestructura. Pero también, de nuevo, un lado positivo, hemos avanzado. En los últimos años en Chile se han realizado cursos internacionales, tanto, por ejemplo, este ejemplo en genómica del cáncer y bioinformática, con auspicio del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. La diversidad genómica, cómo impacta y qué desafíos tiene para la medicina personalizada, también ha sido un tema que hemos sido capaces de abordar en el pasado, y esta alianza espera hacerse cargo de estos desafíos de educación y de infraestructura en el futuro. Y también, volviendo al ejemplo de la oncología de precisión, en Chile ya existen tecnologías, existen recursos humanos, existe el equipamiento, existen lugares donde podemos acceder a la oncología de precisión, donde a través de tecnologías genómicas queremos ser capaces de individualizar alteraciones en el cáncer de nuestros pacientes de manera tal de poder escoger el mejor tratamiento para esos pacientes y así también conocer cuál es el diagnóstico y pronóstico de pacientes individuales. Existen proyectos en distintas universidades, distintos grupos de investigadores y muchos de estos ya se están acercando a la clínica, a la implementación propiamente tal. Por lo tanto, hemos avanzado de manera significativa. Pero, de nuevo, seguimos el vaso medio vacío y medio lleno, seguimos teniendo desafíos. Otro desafío país es tenemos, yo diría que ausencia puede ser un poco extremo, pero nos falta el conocimiento de la información genómica de referencia. Esto es un problema para la población no solo chilena, también latinoamericana. Las bases de datos de información genética están compuestas mayoritariamente por información de población caucásica, europea o norteamericana, y los latinos, los hispánicos y, bueno, para qué decirles, los chilenos ocupamos una proporción mínima en estas bases de datos. Así en este mapa, por ejemplo, ya que está un poco del año 2015, pero en realidad la situación no ha cambiado mucho. La mayoría de la información genética a nivel global, lo que entendemos como el genoma humano, que es un insumo muy necesario para la medicina de precisión, bueno, Latinoamérica está bastante, a excepción de aquí, Perú, Colombia, está bastante ausente, ¿no? Y afortunadamente hay varios esfuerzos locales en Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, también en Chile, de distintos grupos de investigadores, ¿no es cierto?, que están haciendo esfuerzos consistentes, serios, sistemáticos por tratar de llenar este vacío, pero aún no estamos ahí y este desafío persiste al día de hoy. Lo otro que es interesante es que, bueno, Chile es un país que está en la OCDE, que pareciera ser muy desarrollado, pero creo que la epidemia nos ha enseñado a todos que nos falta mucho. Y si lo miramos desde el punto de vista del desarrollo económico, ya esto es una información que se repite en el último reporte también. Chile, en términos de su economía, es bastante sofisticado o interesante, pero falla en dos áreas
críticas. Uno es la innovación, tenemos un score bastante bajo, y el otro es lo que se llama sofisticación de negocio. ¿Por qué esto es importante? Y aquí les traigo esta diapositiva solo para ilustrarle cómo se ha desarrollado la medicina de precisión en otros países, donde lo que ocurre es que tenemos ecosistemas a nivel de ciudades y de países de biotecnología y atención de salud que de alguna manera colaboran y de alguna manera generan innovación, generan nuevo conocimiento y generan la colaboración entre múltiples actores. Aquí tenemos industrias biotecnológicas, universidades, academias, hospitales, industria farmacéutica, por supuesto los gobiernos, los estados, los institutos de salud y de investigación. Así que este es un modelo que ha demostrado ser exitoso en muchos países desarrollados, es un modelo también de desarrollo que se ha utilizado en Asia, y ojalá, ¿no es cierto?, podamos sumar aquí en Latinoamérica experiencias virtuosas de colaboración, de innovación, que permitan el traslado de la tecnología, de nuevas ideas al cuidado y atención de los pacientes. Finalmente, aquí agradecerle a Cáncer Latam por esta maravillosa infografía. Lo malo es que el mensaje de esta infografía nos dice que el cáncer es un problema de salud que solo va en aumento. Y bueno, desde todas las perspectivas, desde el número de pacientes que van a ser diagnosticados, desde el punto de vista de la mortalidad. Esto es una situación que nos llama a hacer algo distinto, ¿cierto? A buscar nuevas maneras de aproximarnos a este problema, de buscar nuevas soluciones, de no repetir necesariamente los esquemas que hemos utilizado antes. Y la buena noticia es que por lo menos en un país desarrollado como Estados Unidos, el cual también tiene sus propios desafíos en términos de su sistema de salud, ya desde el año 91, en un esfuerzo combinado de prevención y de nuevos tratamientos, estas curvas lo que nos muestran es que ellos han sido capaces de quebrar la tendencia al alza en la mortalidad por cáncer, tanto en hombres como mujeres, ya de manera sostenida. Por lo tanto, la buena noticia es que este es un desafío que se puede abordar, donde tenemos mucho por hacer y donde se pueden obtener resultados, y de alguna manera ojalá todos nosotros ponemos lo mejor de nuestra parte para que así sea. Así que por último, agradecerle a todos ustedes su atención, su interés, la invitación, reforzar el compromiso. Esta es una alianza abierta, integrativa, colaborativa, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Bueno, tenemos, como tú bien planteas, muchos desafíos por delante, y eso es lo que busca de alguna manera enfrentar la alianza. Comentarles a todos nuestros participantes que la sala está llena, virtualmente repleta. Tenemos hartas personas que están también con deseos de entrar. Así que en la medida que podamos habilitar más espacio, vamos a avisarles para que o mantenemos este link o nos derivamos a otro que sea con mayor capacidad. Pero por lo pronto, y felices por supuesto, de tener una sala repleta en este momento. Quiero entonces a continuación dejar con ustedes al doctor Juvenal Ríos. Juvenal, bienvenido, muchas gracias. Parte, por supuesto, de la alianza. Con desafíos para el Plan Nacional de Cáncer en la era de la medicina de precisión. Juvenal, te dejo. Gracias, Francisco. Gracias a los asistentes y a todos mis pares miembros de la alianza. Voy a ir inmediatamente al tema que nos convoca. Como dijo Francisco, esta presentación se titula Desafíos para el Plan Nacional de Cáncer en la era de la medicina de precisión. En primer lugar, les muestro mi declaración de conflictos de interés, solo se las muestro, y vamos a la hoja de ruta que les propongo para el día de hoy. El primer tema, hacia el final de la presentación de Ricardo, probablemente hay algunos puntos en común, así que voy a ir más rápido, y que la primera pregunta que vamos a tratar de responder dice que ¿qué lecciones de otros países podemos extraer a la hora de implementar medicina de precisión en los sistemas sanitarios? Y la segunda parte, en el fondo, trata de responder a estas tres preguntas. Si en primer lugar estábamos, considerando el pasado y lo que estamos viviendo,
utilizando la medicina de precisión como una herramienta para el control del cáncer. Esa es la primera pregunta del ámbito local. En segundo lugar, ¿de qué manera el Plan Nacional de Cáncer se ha estado haciendo cargo de incorporar a la medicina de precisión? Y por último, también, al igual que Ricardo, pero probablemente de la perspectiva que me convoca a mí como profesional del Ministerio de Salud, es cuáles son los principales desafíos que tenemos por delante en la incorporación de la medicina de precisión en nuestra salud, en particular en cáncer. Cuando te lo pregunté, no me dijiste que sí. Bueno, qué duda cabe, después de toda la argumentación, ¿no es cierto?, que nos mostró Ricardo, que la medicina de precisión es un proceso ineludible para el mejoramiento de la prevención y control del cáncer. Así que, dicho eso, lo que les muestro en primer lugar es muy parecido a lo que mostró Ricardo en el sentido del mapa de las iniciativas para la implementación de la medicina de precisión en los sistemas sanitarios a lo largo del mundo, y les quiero hacer notar nada más 2 puntos, que ya de alguna manera los mencionó Ricardo. Vean ustedes que en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, no tenemos nada constituido de manera robusta. Hay iniciativas que se están empezando a desarrollar, y que diría yo en buena hora también están siendo apadrinadas, porque me tocó soy parte de una organización que nos apadrina como latinoamericanos al respecto, que es EULAC PERMED, para justamente desarrollar estas iniciativas en Latinoamérica. Vean ustedes lo que pasa en Estados Unidos, tienen dos instancias, y gran parte está concentrado en Europa, donde hay una cantidad importante de países que tienen desarrolladas iniciativas para la implementación de la medicina de precisión, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nos vamos a examinar más bien cuáles han sido las lecciones aprendidas de los europeos, ¿ya? En ese sentido, los españoles, que probablemente fueron uno de los últimos en incorporarse en esto en Europa, hicieron, antes de empezar a subirse al carro de la medicina de precisión, un análisis de qué habían hecho los otros países, y nosotros nos vamos a concentrar, como dice el título, en lo que hizo la Unión Europea. No sé si antes de Boris Johnson o después, no sé, da lo mismo, eso lo podemos dejar para otra oportunidad. Y el análisis, el resumen de ese análisis que les muestro aquí, que en el fondo son las lecciones aprendidas de lo que ha hecho la Unión Europea al respecto, y que España lo resume muy bien a través de esta matriz que les propongo, es que en primer lugar, como líneas transversales de trabajo a la hora de implementar la medicina de precisión, tiene que haber un fuerte apoyo institucional y un financiamiento asegurado, ¿ya?, que es el gran talón de Aquiles de muchas de las políticas públicas que se generan a lo largo del mundo, y probablemente cuando se hacen revisiones de cómo les fue a esas políticas, vuelven a examinar en qué estuvieron las falencias, y probablemente el financiamiento es un punto grueso, definitivamente, ¿ya? En segundo lugar, debiera haber un basal, digámoslo así, de tecnología, de infraestructura, de know-how en relación con con los datos ómicos, con la experticia de la secuenciación genómica por parte del recurso humano, la presencia de biobancos, que es un tema que tocó Ricardo sin duda, ¿no es cierto?, y que lo podemos abordar en otro seminario ampliamente, los registros, en este caso el Registro Nacional de Cáncer, y el rol también de la historia clínica electrónica interoperable, y aquí se mete el tema de la salud digital también, ¿ya?, que también lo podemos dejar para otro seminario. En tercer ámbito, ven ustedes aquí otras líneas transversales que las vamos a girar para que no estemos leyendo al revés todo, que son, en el fondo, el mínimo común que tiene que haber en relación con los marcos regulatorios, los marcos normativos, las herramientas para el acceso seguro de información compartida, la estandarización y calidad de determinaciones y pruebas. Eso es tremendamente relevante. La gente de la Sociedad Chilena de Laboratorio Clínico es muy enfática en eso. La formación de profesionales, y lo que estamos haciendo hoy en día también, porque no es esa la única misión de esta alianza, la difusión y participación de la sociedad. Tiene que ir todo esto de la mano con un cuarto componente, que es la investigación, para hacer la diferencia, porque es una de las cosas que más aprendí en este grupo que nos está padrinando de EULAC PERMED, es que distingamos bien entre lo que es la investigación en medicina de precisión de la implementación, ¿ya?, en los sistemas sanitarios, que si bien es cierto, compensan, y probablemente la implementación se nutre de la investigación,
en estricto rigor son dos cosas bastante, tienen dos dimensiones distintas, digámoslo así. Y por último, quisiera relevar que la otra parte de la matriz es el ecosistema, que también lo mencionó Ricardo, y que nos dice a nosotros, de alguna manera, parece que estamos haciendo una buena alianza en esta alianza, que es poder tener al Estado conviviendo de alguna manera, ¿no es cierto?, con la academia, las universidades, con la industria y con, en este caso, esta alianza presidida por los pacientes y por la sociedad civil, ¿ya? Y en ese sentido, cuando los españoles hablan de empresas, no solo se refieren a la industria, sino que también, y este es un ejemplo que siempre saca el doctor Sergio Becerra a colación, que es muy bueno, el caso de Amancio Ortega, el dueño de Sara, en relación con las donaciones importantes que ha hecho para el control del cáncer, sobre todo lo que tiene que ver con los aceleradores lineales, en el caso de la radioterapia, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Pero bueno, ¿qué nos pasa en Chile? ¿Qué le pasa a Chile? La pregunta que, la segunda pregunta en el fondo de esta conferencia es, ¿estábamos utilizando la medicina de precisión como herramienta para el control del cáncer? Y la respuesta es sí, sí lo estábamos a través del GES, sin duda, ¿ya? A lo mejor modestamente, pero sí lo estábamos hace un tiempo y les voy a mostrar por qué. Esta es la lista de tumores sólidos a su izquierda y neoplasias hematolinfoides que se encuentran en este momento incorporadas al GES, ¿ya? Es una lista importante de tumores sólidos, los últimos dos se incorporaron el año pasado, y aquí en la lista de neoplasias hematolinfoides, y si está la doctora Camila Beña presente me va a retar porque no coloqué mi mieloma múltiple, pero habría que agregarlo, ¿ya? Entonces, en el área de medicina de precisión, marqué en amarillo aquellos que en la actualidad, desde un punto de vista terapéutico y de financiamiento, se están actualmente siendo beneficiados por la medicina de precisión. Y específicamente, no vamos a hablar de todos, les voy a mostrar dos casos, sino que les voy a mostrar cáncer de mama y leucemia amiloide crónica, ¿ya? Que es una de las tantas leucemias crónicas. Y para ello vamos a analizarlo en esta tabla, en donde vemos la enfermedad, la alteración molecular, la técnica molecular de primera línea para el diagnóstico, una técnica eventualmente complementaria, la terapia dirigida, el mecanismo de financiamiento con el cual se cuenta en la actualidad y desde qué año está incorporado, ¿ya? En primer lugar tenemos el caso del cáncer de mama, que no es el más antiguo, entre paréntesis, ¿ah? El cáncer de mama HER2 positivo, comúnmente llamado así, pero digámoslo más en el estricto lenguaje, aquel cáncer de mama que cuenta con una amplificación en el gen HER2, que es el gen de finalmente un factor de crecimiento que se llama EGFR, y que la técnica molecular de primera línea, a lo largo de gran parte del mundo, Estados Unidos y Europa, probablemente los franceses nomás tienen algunas excepciones que nosotros las hemos adoptado, es la inmunistoquímica, cuando la inmunistoquímica se encuentra suficientemente homogenizada a lo largo de todo el sistema sanitario, ¿ya? Nosotros aquí hemos adoptado una variante a través de la técnica de Fitch. Aquí también está la doctora Paula Escobar, nuestra jefa del Departamento de Cáncer, que viene del Hospital Tisné, que es el centro de referencia para el Fitch justamente de esta técnica, y que hemos adoptado justamente por la razón que yo les decía. Y cuando se encuentra esta amplificación detectada por esta o esta técnica, nosotros podemos decir que ese paciente se va a beneficiar de anticuerpos anti-HER2, y eso está financiado a través de la ley Recarte-Soto desde el año 2015. Y el otro caso es más antiguo que este, que en el fondo es la leucemia amiloide crónica Fi positivo, Filadelfia positivo, que la alteración molecular o el biomarcador accionable, a fin de cuentas accionable, no cualquier mutación, es una mutación del gen de la quinasa BCR-ABL. La técnica de primera línea para hacer el diagnóstico hoy en día en el sistema público es el PCR en tiempo real, y una técnica complementaria, y que probablemente vamos hacia allá en la secuenciación, probablemente Benjamín va a profundizar más al respecto. Y cuando nos encontramos con esta mutación, ¿no es cierto?, estos pacientes se benefician de manera robusta de las drogas inhibidores de tirosina quinasa del tipo mesilato de imatinib. Hay más, pero me voy a referir a ese, ¿no? Y este se encuentra financiado por el sistema GES desde el año 2007. ¿Ya? Esos son los dos ejemplos. Vamos a la segunda pregunta del área local, y de qué manera el Plan Nacional de Cáncer se ha estado haciendo cargo de incorporar la medicina de precisión o reforzar lo que ya traíamos, porque ya respondimos la pregunta si estábamos haciendo o no. Sí, sí estábamos haciendo. Estas son las 5 líneas del Plan Nacional de Cáncer.
la 1, 2, 3, 4 y 5, que probablemente muchos de ustedes las han escuchado en otras conferencias, pero yo me voy a focalizar más bien en 2, donde yo diría, hay más posibilidades, yo diría que hemos avanzado con un poquito más de paso rápido, que son la línea de fortalecimiento de la red oncológica y la línea de rectoría de regulación, que se las voy a comentar a continuación. En la línea de fortalecimiento de la red oncológica, lo que hemos estado haciendo de alguna manera es hacer lo que hemos denominado un diseño de unidades de diagnóstico molecular oncológico, que las hemos abreviado UDMO, UDM al comienzo, ¿ya? Las conocidas UDM al interior de los pasillos del MinSal. Y hemos trazado una hoja de ruta en la cual lo primero que hemos hecho es levantar las capacidades tecnológicas que tenemos en nuestra red, tener una idea de lo que tenemos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Luego hacer un diseño conceptual de estas unidades que les voy a contar a continuación. Definir los estándares que debieran tener estas unidades en términos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Hacer un cálculo de producción. Definir las complejidades en alta, mediana y baja, siguiendo la lógica de otras redes, que las podemos comentar en otro momento. Y luego a continuación hacer una elección priorizada basada en la epidemiología, muy bien pensada, ¿no es cierto?, de los lugares que se van a dotar o que se van a reforzar en aquellos que ya venía un desarrollo. Y finalmente, aunque podría estar mucho antes y en paralelo, y ahí uno hace una autocrítica en la formación de recursos humanos y cargos, ¿ya? Quisiera mencionar nada más que detrás de esta tremenda pega, hay personajes a los cuales yo les tengo que agradecer muchísimo porque he aprendido muchísimo de ellos y son hermosas personas con las que me he encontrado y que he tenido resonancia en el ministerio en relación a esta temática. He tenido absoluta resonancia y estoy muy contento y muy feliz de ello, que han sido 2 ingenieros que trabajan en inversiones, ingenieros biomédicos, que es Arnold Paulsen y Romina Humada, y mis compañeras, mis queridas compañeras de trabajo y amigas, Dunia Roge y Jessica Villena, que ellas me aportan todo lo que es la comprensión de la red oncológica, ¿ya? Dicho eso, les voy a contar que en esta línea, en esta especie de hoja de ruta que hemos trazado, hemos podido avanzar en los que ven en verde ustedes: el levantamiento de las capacidades, el diseño conceptual, las definiciones de estándar, el cálculo de producción, las definiciones de complejidades más o menos. Todavía tenemos que aceitar mucho mejor, diría yo, lo que es la elección priorizada y los lugares que se van a dotar, y realmente voy a dejar en signo semáforo rojo lo que es la formación de recursos humanos, ¿ya? Semáforo rojo definitivamente, no hay vuelta que darle, ¿ya? Y les voy a contar lo que hemos avanzado de todos estos puntos, solamente lo que es el diseño y un ejemplo del cálculo de producción. En cuanto al diseño, hemos decidido que vamos a tener, ¿no es cierto?, la lógica va a ser tener un área de análisis de proteína y un área de análisis de material genético, ¿ya? En esa área de análisis de proteína, claro, de análisis de proteína, vamos a considerar, ¿no es cierto?, la inmunistoquímica con una robusta dotación de anticuerpos ligadas directamente a las unidades de anatomía patológica, la citometría de flujo, y dentro de las áreas de análisis de material genético, el análisis de cromosomas a través de cariograma y de ácidos nucleicos a través de FISH, PCR y todas otras subvariantes. Hoy en día cada vez hay más plataformas más interesantes de multi-PCR, y luego también considerar, ¿por qué no?, porque hacia allá vamos, que es la secuenciación genómica en GIS, ¿ya? Que es el doctor García Bloch les va a hablar en profundidad de las potencialidades que tiene en la clínica esa tecnología, ¿ya? Y algunas observaciones importantes que hemos considerado ha sido que, en el fondo, estas unidades debieran estar, aquellas que todavía no se han construido, ligadas a los laboratorios de anatomía patológica, separadas idealmente del diagnóstico infeccioso, y, bueno, los desarrollos que ya están, no nos vamos a poner a inventar la rueda y destruir las paredes y hacerlo de nuevo, sino que potenciar lo que ya está en el lugar que está, ya bien si están asociadas al laboratorio clínico o independizadas de anatomía patológica y de laboratorio clínico. Por lo tanto, los 6 integrantes que tenemos de estas unidades, de estas UDMO, sería conceptualmente la inmunistoquímica, la citometría de flujo, el cariograma, el FISH, el PCR en tiempo real y sus variantes, y la secuenciación masiva, ¿ya? Un ejemplo de cálculo de producción, les muestro el ejemplo en relación al cáncer de colon.
Aquí tenemos una tabla en donde tenemos el tipo de cáncer, la alteración molecular o el biomarcador accionable, el nombre de la técnica, la frecuencia de pacientes a quienes se les va a hacer la determinación, estimada en promedio, el promedio de veces que se le debe hacer esta determinación al diagnóstico y el promedio de veces que se le debe hacer al seguimiento. En el caso de cáncer de colon, del punto de vista de los biomarcadores que son accionables del punto de vista terapéutico, los que consideramos nosotros son KRAS, NRAS, BRAF e inestabilidad microsatelital por el momento. Aquí ven ustedes las técnicas, la gran parte se recomienda hacerle al 25%, probablemente estos porcentajes, Ricardo me puede decir que van a ir evolucionando en el tiempo, ok. En el caso de la inestabilidad microsatelital, el 85%, y ven ustedes que la gran parte se le va a hacer una vez al diagnóstico y una vez al seguimiento. De esa manera estamos calculando y estimando la producción para poder tener una idea completa, y esto en cada uno de los tumores que les comenté y en cada una de las neoplasias hematolinfoides, donde al abrir la cartera es mucho mayor la diversidad, ¿ya? de biomarcadores que nos podemos encontrar, ¿ya? Pero este es un ejemplo, en el caso del cáncer de colon. Y el segundo punto del cual se está haciendo cargo el Plan Nacional de Cáncer, y esto lo digo con mucho orgullo porque es una de las líneas que me toca a mí coordinar, que es la línea 5 de Rectoría y Regulación. Cuando lanzamos y desplegamos esta política pública en el 4 de diciembre del año 2018, nos comprometimos a hacer 20 guías y protocolos, 20 documentos regulatorios a fin de cuentas de los cánceres con mayor prevalencia, ¿ya? Y a la fecha lo que tenemos publicado, y esto me salgo un poquito, pero lo cuento con mucho orgullo de la presentación, es que tenemos 3 orientaciones técnicas publicadas, 10 guías de práctica clínica, 13 protocolos clínicos, nos habíamos comprometido con 20 y a la fecha llevamos 26, probablemente lleguemos con facilidad en los próximos meses a 30, 32, ¿ya? Por lo tanto, meta cumplida, ¿ya? Y en ese sentido, ¿ya? Y aquí estamos al debe, les cuento que hay un documento en construcción todavía desde hace mucho tiempo y que necesitamos ponerle el acelerador, y Benjamín se debe reír por ello, que les cuento de qué se trata este documento, ¿ya? Este documento se llama Orientación Técnica para el Control de Cáncer basado en Medicina Genómica y Precisión. ¿A propósito de qué este documento? Fundamentalmente a propósito de que nuestros pares nuestros evaluadores internacionales de la OCDE vinieron el año 2017 y emitieron un informe el año 2018, del cual nosotros también somos autores, en relación con la medicina genómica y de precisión. Y ellos, en resumen, este es un informe muy contundente, del cual también participó la Sociedad Chilena de Genética, en relación con investigación, que yo le decía que era una dimensión distinta a implementación, no me voy a referir nada, sobre todo por las noticias recientes que hay al respecto. Solamente voy a leer lo que hay lo que ellos diagnosticaron a nosotros como chilenos en relación con implementación en estas áreas. Ellos dijeron: no se detecta una acción coordinada entre las agencias de financiamiento de investigación, CONICYT, ANIR, Corfo, la cartera de salud para impulsar la medicina de precisión, medicina personalizada de precisión en Chile. No existe una matriz o documento emanado desde el Estado que direccione y regule el quehacer de la medicina genómica y de precisión al interior de los sistemas de salud público-privado. Se visualiza un discreto nivel de desarrollo en relación con recursos humanos entrenados, infraestructura y equipamiento al interior de la red oncológica pública y privada, en este aspecto. Se recomienda avanzar en este ámbito considerando la historia natural del cáncer y por consiguiente en las áreas de prevención, diagnóstico precoz, pronóstico, tratamiento y seguimiento, ¿ya? Nosotros, diría yo, que a través de este documento la intención es poder hacerse cargo de este primer punto que está en amarillo, y les cuento brevemente en qué consiste este documento. Lo que hicimos en el fondo fue reclutar un panel de expertos que están coordinados por justamente el relator que viene a continuación de mí, que es el doctor Benjamín García Bloch, y los contenidos de este instrumento regulatorio que, digamos, fundan por primera vez una hoja de ruta en relación al desarrollo de la medicina genómica de precisión son
capítulo de por qué es importante, de fundamentación, las definiciones de utilidad que pueden haber, muchos de los conceptos que ya revisamos, y dentro de los aspectos clínicos liderados por referentes en la materia de tumores sólidos, aquí está presente la doctora Catherine Marceley, neoplasia hematológica, Virginia Morardes, cáncer hereditario, la doctora Pilar Carballo, farmacogenómica Luis Quiñones, aspectos operativos, y finalmente un tema que probablemente nos vamos a terminar haciendo cargo como alianza, que es la difusión a la sociedad, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿ya? Eso con respecto a esta orientación técnica, que espero que salga en el más breve plazo. Y por último quiero terminar probablemente con algo que también terminó Ricardo, pero mi perspectiva, y esta es una perspectiva bien personal en relación de cuáles son los principales desafíos que tenemos por delante en la incorporación de medicina de precisión en nuestra salud, en particular en cáncer. Yo me pensé, reflexioné fundamentalmente dos desafíos. El primero que veo yo, a todas luces, muy nítidamente, ¿no es cierto?, es que la Ley Nacional de Cáncer nos mandata con urgencia algunas cosas, entre ellas las que les coloco aquí. El artículo 20 dice derecho a confirmación diagnóstica y subconsejería genética. Las personas tienen derecho a confirmación diagnóstica y a recibir tratamiento ante la sospecha fundada de padecer algún tipo de cáncer. Dicha sospecha deberá ser certificada por el médico tratante. Y hace mención en relación a los exámenes y tratamientos, probablemente estos exámenes se traduzcan en un posterior o no reglamento en relación justamente a las temáticas que estamos tratando hoy día, ¿ya? La pregunta después de esto de la consejería genética, que hace alusión clara a la ley de cáncer, es, ¿tenemos la capacidad formadora? Y la respuesta, diría yo, y van a estar sin miedo a equivocarme, es que no, ¿no es cierto? En este momento, de acuerdo al catastro que yo tengo, es que en la Universidad de Chile es la única que en este momento está dictando como tal un diplomado de asesoramiento genético en cáncer. A lo mejor Ricardo me dice, no, en la UD estamos emprendiendo otro, y diría yo también, y para llamarle la atención, ¿no es cierto?, o, al director de programas para el futuro, que está aquí presente y va a ser el próximo relator, también debería tener un rol en hacerse cargo de un programa de perfeccionamiento en esta área, ¿ya? El segundo desafío que yo veo es el rol o la epidemiología molecular, ¿ya? Un concepto probablemente poco conocido, pero que la secundo con una bajada de título que dice planificar desde los datos ómicos, ¿ya? Y aquí les muestro la definición de un concepto nuevo, o nuevo para mí, que era a lo mejor conocido por todos ustedes, que es la medicina preventiva personalizada o preventiva de precisión. Es un área médica que se centra en el manejo y prevención de los problemas de salud e incorpora a los datos de salud pública o datos epidemiológicos de la medicina preventiva clásica, ¿no es cierto?, aquí ya que nos enseñan en la universidad, la información generada a partir de las llamadas tecnologías ómicas. Su objetivo principal, es decir, estamos hablando casi de una salud pública 2.0, no solo integrar los datos epidemiológicos, las métricas clásicas, sino que meter esto a la juguera además las tecnologías ómicas, y su objetivo principal es la optimización de las estrategias preventivas, teniendo en cuenta las características del individuo mientras éste se encuentra en buen estado de salud o las primeras etapas de la enfermedad, ¿ya? Y la ecuación aún puede ser más compleja, pero más fascinante, diría yo. En esta obtención de datos, en donde estábamos acostumbrados a tener los datos epidemiológicos, la historia clínica, además podemos meter en la juguera, y esa es la propuesta de la medicina preventiva de precisión o preventiva personalizada, es incorporar los datos ómicos, los datos imagenológicos, y también los datos que nos puede aportar la salud digital a través de cosas como el Internet de las cosas, y hacer la recogida de datos, el almacenamiento, la anotación, la integración, el procesamiento y posterior análisis, garantizando obviamente la seguridad y privacidad a lo largo de todo este recorrido, y poder de esa manera tener una planificación sanitaria de precisión, ¿ya? Eso es lo que nos invita de alguna manera esta nueva concepción de la medicina. Por último, en relación a esto mismo, la pregunta que cabe hacerse es, ¿existe trabajo adelantado en el medio chileno en relación a esto? ¿Cuál es nuestra propia casuística, como dice esta pregunta, en los marcadores de mutaciones descritas, en el PAC de mama, le puse yo, en el PAC de cáncer de pulmón, en el PAC de colon, de melanoma, de glioma, cáncer gástrico, ¿por qué no? Se han publicado cosas muy interesantes, el grupo del doctor Garrido en la Universidad Católica, y las nuevas mutaciones también en los mismos, ya no solo las conocía. El doctor Amundsen fue muy humilde ahí a no mostrar el reciente trabajo, el tremendo trabajo que
que publicaron, que se titularon Nirvana, justamente en relación con el cáncer de pulmón a nivel de toda Latinoamérica, ¿ya? Yo no lo quise traer a colación porque a lo mejor el doctor Amundsen les puede contar mucho más al respecto de eso, porque él es el autor correspondiente de ese titánico trabajo. Y claro que existe, ¿no es cierto? Hay gente que ha trabajado en cáncer de colon, aquí solamente les muestro las portadas de las publicaciones, en cáncer colorectal, en cáncer gástrico, justamente el grupo del doctor Garrido, cáncer de mama hereditario, por años la doctora Pilar Caballo ha sido un referente nacional, y también se han hecho cosas también para afinar lo que sabemos en relación al cáncer de pulmón, ¿ya? Por lo tanto, diría además yo que, y con esto estoy terminando, un desafío subsidiario del anterior podría ser, además, todos estos datos que estamos conversando, tributarlos al Registro Nacional de Cáncer. ¿Por qué no? ¿Ya? De esa manera, vuelvo a repetir, podríamos estar en un futuro mediano haciendo planificación sanitaria de precisión, ¿ya? Y por último, un mensaje, yo creo que es tremendamente importante, y Ricardo también lo tocó, que es transmitir a las próximas generaciones el conocimiento, a los profesionales que ya están egresados y que todavía no han entrado en el tema del cáncer, educarlos como lo estamos haciendo a través de este curso de Cancerología General, dirigido por el doctor Tomás Merino, nuestro referente en educación médica del Departamento de Cáncer. Y nosotros también, modestamente, en una reciente publicación nos hemos atrevido a pensar en relación con la formación de los futuros médicos de Chile. ¿Por qué no pensar fuera de la caja y en una eventual reforma curricular incorporar dentro de esta malla el tema justamente que estamos tratando hoy día de la medicina de precisión? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juvenal Ríos, muy amable por su presentación, muy ilustrativa por lo demás. Quiero dejar ahora con ustedes al doctor Benjamín García Bloch, con el tema rol de la medicina genómica en la práctica clínica. Doctor. Hola, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que se hayan sumado tanta gente a esta iniciativa. Como decía Francisco, yo soy el doctor Benjamín García Bloch, director del programa para el futuro, como adelantó Juvenal ahí de la Universidad Mayor, y director médico de Genoma Mayor y de Ilico Genetics. Yo quería partir pintando un poco un escenario de cáncer habitual que vemos en Chile. El paciente probablemente va a consultar con síntomas un poco más avanzados. Generalmente lo pillamos tarde. Llega en etapa 3, etapa 4, de las 4 que existe. Tiene un tratamiento que tiene que ser rápidamente implementado. Desconocemos muy bien cómo va a reaccionar ese tratamiento y se ocupa un modelo que yo me gusta llamarlo como un modelo estadístico, que ocupamos las líneas que está demostrado que funcionan en la gran mayoría de la gente. No hay nada de malo en ello, pero ese modelo estadístico muchas veces deja fuera algunos grupos de pacientes que no siempre reaccionan bien y tenemos que hacer líneas de tratamiento, ¿no es cierto? Intentos con una combinación de terapias en una primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y así sucesivamente, hasta controlar el tumor, el avance del tumor del paciente. Dado que llegamos un poco tarde, la sobrevida también se ve perjudicada. Lo que busca un poco la medicina de precisión es lograr adelantarse a esto y tener mejores herramientas para manejar esto, y no solo en cáncer. Tomo el cáncer, que es un poco lo que yo me dedico, pero, y donde más se ha desarrollado, pero también vemos que está abarcando áreas de cardiovascular, neurología y múltiples otras áreas. Si tuviéramos que hacer una definición de medicina de precisión, ¿cómo esto logra esta promesa en el fondo que nos planteó al principio el doctor Amundsen?
es que se trata de un enfoque médico para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, ¿ya? Que tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes, el medio ambiente de la persona y el estilo de vida. Incluso en algunas definiciones también incorporan los valores de cada persona. Al tomar esto en todo su conjunto, nosotros podemos hacer una medicina de precisión, medicina personalizada, individualizada, tiene todos estos sinónimos. Y nos permite en el fondo tener por un lado un diagnóstico temprano y certero, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un diagnóstico muchas veces molecular, no solo de cómo se ve, sino cómo está estructurado, un monitoreo y cuidado más preciso de las enfermedades. También nos podemos adelantar y tener un manejo de riesgo proactivo, y eso nos permite herramientas de prevención primaria o secundaria, y nos alejamos de este modelo estadístico que les mencionaba. En Estados Unidos se le dice el one size fits all, en donde yo le doy una pastilla que en teoría le debería funcionar a todos, pero sabemos que cada persona es un individuo y tiene sus particularidades, y en medicina no es distinto. Y las opciones terapéuticas son más personalizadas. No es que yo voy a cambiar el medicamento, pero tengo una gama mayor para escoger cuál es el medicamento que le sirve a ese subgrupo de pacientes. Y por ende, yo puedo hacer planes de salud personalizados, individualizados en el fondo. Bueno, recapitulando, prevención, sobre todo en el nivel de riesgo, es un modelo más individualizado, tiene un diagnóstico, terapia y monitoreo preciso, certero, temprano, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que vamos a ver. Y esto se enmarca, cuando parte un poco la medicina de precisión, se enmarca en lo que vendría a ser las 4P, ¿no es cierto? La medicina personalizada, preventiva, participativa y proactiva. Y es muy importante lo de proactiva, porque nos podemos adelantar mucho y vamos a ver al final cómo podemos modificar el escenario de cáncer que yo les mencionaba. ¿Y cómo es posible llegar a esto? Pues bien, desde ya 1950 que vamos haciendo avances cada vez mayores, en donde desde que descubrimos un poco la estructura del ADN, logramos entender el código genético, empezamos a lograr secuenciar esto, adquirimos el PCR, que es una reacción de laboratorio que nos permite hacer amplificaciones de ADN y poder estudiarlas con mayor precisión. Se inicia el proyecto Genoma Humano, que termina el 2000, y empiezan a aparecer las primeras terapias dirigidas a aquellas mutaciones que sabemos que pueden manejar ese tumor de manera específica, porque están conducidas por ese tumor. Y esto este año, previo un poco al estallido de la pandemia, tuvimos una publicación muy importante en donde se publica así como el proyecto Genoma Humano, pero era el proyecto Genoma del Cáncer, que era el Pan Cancer Project. Y esto también nos abre mucho, nos cartografía toda el área de cáncer y podemos identificar de manera más precisa cuáles son las mutaciones que están siendo involucradas en el progreso de esto. Y así como pasa el tiempo, no solo van mejorando las técnicas y podemos secuenciar más rápido y tener mayor precisión, sino que también va disminuyendo el costo de poder hacer esta secuenciación. Y eso avanza cada vez más. ¿Y qué herramientas nos entrega? Bueno, nos entrega que podemos ir a detectar el exoma desde una alteración puntual, que nos sirve, por ejemplo, en elementos de farmacoterapia, o sea, de farmacogenética, y algunas mutaciones puntuales que estamos buscando en cáncer, pero ya es cada vez más fácil hacer paneles de genes, porque si no uno juega a adivinar que voy a encontrar una mutación en particular, pero si no está ahí puede que esté al lado, y que sea en otro gen que es relevante, y empiezo a hacer los paneles de genes, y algunas enfermedades se benefician de que yo ya secuencio todos los genes involucrados. Y es por esto que lo que nos importa aquí es la parte genética, donde el rol que tiene la genómica en la práctica clínica es que podemos leer el material genético del ADN para poder ayudarnos en nuestra práctica profesional como médicos, como enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas y todo el personal sanitario para poder atender de mejor manera a los pacientes. Y esto es un subgrupo de la medicina de precisión que se conoce como medicina genómica, ¿ya? Y la definición que tenemos del concepto de medicina genómica sería una disciplina médica de vanguardia
que incorpora el uso de la información genómica, por ende de la información de los genes, de múltiples genes, de un individuo, y esto lo incorpora como parte de su manejo clínico para la toma de las decisiones diagnósticas, preventivas y terapéuticas. Siempre resuenan estas tres etapas. El diagnóstico es sumamente importante porque podemos hacer un diagnóstico más preciso y eso va a informar la terapia, pero también podemos hacer un diagnóstico antes de que ocurran ciertos eventos y podemos ejercer acciones de prevención, ¿ya? Y esto contempla los resultados de salud y tiene implicancias, por ende, en políticas públicas como nos presentó Juvenal. El objetivo que tiene, por ende, la medicina genómica es el definir de manera proactiva, eficiente y precisa el curso de acción más apropiado para el paciente gracias al uso de su información genómica. Y lo que muchas veces se habla es que el propósito es que yo pueda hacer un diagnóstico correcto. Ya no es solo cáncer de mama, sino que es uno de los subtipos de cáncer de mama o uno de los subtipos de cáncer de pulmón. Para darles un ejemplo, las leucemias han pasado de ser una enfermedad un cáncer de la sangre a que hay más de 150 tipos de leucemia especificando combinaciones de mutaciones, etc. Y ese diagnóstico correcto nos permite un fármaco correcto. Muchas veces podemos optar por terapias dirigidas en el paciente correcto. Yo voy a poder seleccionar adecuadamente, no estadísticamente a mi paciente para entregarle la terapia que corresponde a él, y en un tiempo oportuno, tanto por el aspecto de prevención, como evitando esto de entrar en ensayo y error. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son las 6 áreas? ¿No es cierto? Expandimos un poco esta y decimos las 6 áreas. Diría yo que la evaluación de riesgo genético es sumamente importante, y aquí entra todo lo que es cáncer hereditario, todo lo que es, por ejemplo, los síndromes de cáncer de mama asociados a BRCA1, BRCA2 y otros genes que se han ido descubriendo. La prevención para hacer una intervención oportuna y evitar que las personas caigan en ciertas enfermedades, como por ejemplo problemas de dislipidemia a nivel familiar. La detección temprana de la enfermedad a nivel molecular. Existe un estudio muy interesante que se llama PanSEER, que lo que detecta es los cambios epigenéticos en el ADN circulante, y nos podemos adelantar a que estos cambios se anteceden hasta 4 años, y podemos diagnosticar una evolución hacia cáncer hasta 4 años antes de que pueda ser diagnosticado por imágenes o por biopsia. Y de hecho, ahí en Icogenetics también estamos tratando de llevar eso a la práctica. Podemos hacer un diagnóstico certero al poder identificar exactamente cuál es la mutación que, por ejemplo, conduce ese tumor, o la otra vez un paciente que tenía un diagnóstico inconcluso, una epilepsia que no podían diagnosticarla adecuadamente, incluso le habían dicho en algún momento que en el fondo era un problema mental, que estaba inventando su patología por un tema ganancial, y cuando hicimos el diagnóstico por un exoma, nos dimos cuenta de que tenía una forma de Parkinson que es sumamente extraña, pero eso nos permite entrar en un tratamiento que es muchísimo más preciso, y tiene un tratamiento dirigido, y ese tratamiento dirigido en el caso de cáncer, por ejemplo, reduce muchas veces los efectos secundarios, y reduce la reacción adversa, porque los tratamientos dirigidos funcionan muy bien para tumores que tienen una determinada mutación y atacan esas células tumorales de manera completamente dirigida. Y el manejo en el monitoreo, ¿no es cierto? El monitoreo es sumamente importante para saber, y nos podemos adelantar cuando esa enfermedad está regresando o evolucionando. Los beneficios, como ya les había hablado, quería contarles un poco más de qué implica esto cuando yo hablé de la farmacogenómica, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el porcentaje de la población que ocupa una droga y que muchas veces es inefectiva y tenemos que probar otra y otra, es, por ejemplo, en los antidepresivos alcanza un 38% y vamos avanzando, y en cáncer muchas veces alcanza hasta el 75%
de la población que ocupa una droga y no soluciona este problema. Y eso, ¿qué es lo que sucede? Porque cuando yo trabajo en este modelo de medicina más estadística, yo tengo mi grupo de pacientes y le doy la droga que considero que va a beneficiar a la mayor cantidad de gente. Y efectivamente, la mayoría se van a beneficiar, pero algunos pacientes no se van a beneficiar e incluso otros van a experimentar efectos adversos que son prohibitivos para seguir ocupando esa terapia. Y aquí es cuando entramos a un aspecto más de medicina de precisión, en donde esta misma población de pacientes, yo utilizo una serie de diagnósticos con biomarcadores específicos que me permiten seleccionar la población que se va a beneficiar con la droga A, la población que se va a beneficiar con la droga B, y aquellos que no pueden recibir ninguna de las otras y necesitan una droga C, por ejemplo. Y eso es lo que se denomina un tratamiento individualizado. Cada una de estas drogas está ya en el mercado, por ejemplo, y en vez de tratarlos a todas con la A y cuando los que funcionan andan muy mal, les doy la B y después la C, voy y las separo en sus distintos subgrupos. ¿Ya? Y es un poco lo que me permite un examen, por ejemplo, de farmacogenómica, en donde la secuenciación de ADN me permite identificar si es que esos pacientes van a recibir una droga estándar, o incluso puede que esos pacientes los metabolicen de una manera que requieran un aumento, una disminución de dosis, o tengo que estar atento a particulares efectos adversos que los puedo mitigar o estar controlando de manera más cercana. Eso es un aspecto importante que creo que la farmacogenómica nos entrega como herramienta útil en el manejo clínico. La otra parte que quería como comentarles para hacer un zoom es la oncología de precisión, que es algo en la que yo más observo. Aquí, por ejemplo, tomamos un ejemplo en donde si nosotros tenemos una población tumoral acá, ¿ya? Y una población de células normales, esta población tumoral va liberando una serie de ADN circulante libre de las células, ¿ya? Las células de los eritrocitos y glóbulos blancos. Y ese material, ese ADN, nosotros somos capaces de detectarlo en una muestra de sangre. ¿Y eso qué nos permite? Pues bien, nos permite detectar de manera, por ejemplo, más temprana, porque podemos ir a buscar esas mutaciones o ir a buscar esos cambios en el ADN y detectar más temprano. Y eso se traduce en que si yo detecto un cáncer de manera temprana, en promedio, estos son grandes cifras, pero en las etapas 1 o 2, la sobrevida de los pacientes a 5 años son casi del 92%. Pero cuando yo lo detecto en etapas tardías, 3 y 4, sobre todo 4, y ya son metastásicos, mi sobrevida a 5 años disminuye significativamente. Entonces, desde el punto de vista de detección temprana, este es un mecanismo que ha sido muy útil y que se enmarca en el aspecto de biopsia líquida. Ahora, si hay un trabajo en el 2015 que mostraba, y esto no quiero que se fijen en detalle, pero lo que muestra acá es que cuando estos gráficos a la derecha muestran la sobrevida, ¿no es cierto?, en meses, cuando el tratamiento de cáncer no ha sido personalizado, no se estudió genéticamente, no se hizo un análisis personalizado, y si se fijan, cuando se hace un estudio de medicina genómica y se hace un manejo personalizado de ese caso, la sobrevida aumenta tanto a nivel global como sin progresión de la enfermedad, y la respuesta a los tratamientos también mejora de manera significativa. Y eso es un poco lo que se busca lograr. Incluso hay un trabajo que muestra que los tumores, cuando han sido tratados con un análisis genético y se pudo identificar mutaciones y estas fueron accionables, han disminuido más del 30%, 30,6%, en comparación con 4,9% cuando se trata solo con la quimioterapia, ¿ya? Pero aquí es importante que tenemos que lograr tener la capacidad de hacer perfiles genómicos que en vez de ir a buscar uno por uno estos marcadores, tengamos las herramientas, y esto es fundamental a nivel de diagnóstico, las herramientas para encontrar múltiples alteraciones, porque, como decía antes, cada paciente es un individuo que va a presentar algo inusitado, y lo que necesitamos es buscar esas múltiples mutaciones. Como dijo sabiamente un doctor cuando estábamos hablando de esto,
nosotros andamos con una vela buscando el problema, y lo que hay que hacer es prender la luz de la pieza. Y ahí vemos efectivamente todos los problemas que están delante de nosotros. Y es así como a lo largo de estos últimos años se han ido sumando distintas mutaciones que son marcadores específicos asociados con nuevas terapias, inmunoterapia y terapias dirigidas que nos permiten ir tratando de manera más precisa. Y esto no quiero que se asusten, pero este es un cuadro donde muestra una serie de targets, de genes que tenemos que estar atentos de buscar, porque su mutación, ¿no es cierto?, en estos distintos tipos de cáncer, ya tienen medicamentos asociados para poder ser tratados de manera precisa, de manera con terapia dirigida, que nos va a tener una mejor respuesta. Y hay que escoger muy bien al candidato, al paciente, que tenga una de estas mutaciones de tal manera a que se vea beneficiado por este medicamento. Y así, con esa mecánica que yo les explicaba al principio, de que el tumor va liberando estos ADN a la sangre, yo lo puedo de hecho, ir siguiendo, y puedo detectarlo con un tamizaje, un diagnóstico más temprano, estas lesiones, estos clones malignos que están circulando en la sangre, y a nivel ya del diagnóstico, puedo hacer un perfilamiento molecular, hacer una cirugía u otro tratamiento, revisar en un tercer punto si ha quedado tumor, si hay lesión que está circulando, y eso me permite hacer la detección de enfermedad residual, que se llama, para ver el éxito que tuvo ese tratamiento o cirugía, y yo en un cuarto momento puedo ir haciendo monitoreo esta respuesta nuevamente con biopsia, una muestra de sangre, pero voy rastreando este rastro genético que tiene el paciente, y veo si es que está regresando, no está regresando, si es el momento, por ejemplo, ahí de darle una segunda línea de quimio, o ha presentado alguna resistencia, como vemos en la aparición de esta línea roja, en donde esa resistencia yo voy a tener que tratarla con otro tipo de medicamento, y de esa manera mantener al paciente con un control más certero, más preciso. Ahora, ¿cómo se logra esto? Pues bien, se logra sino con trabajo en equipo y trabajos multidisciplinarios y interdisciplinarios en el fondo. Y es por eso que nosotros creemos en esta alianza que busca incorporar a estos distintos actores. Y creemos que, por ejemplo, cuando tenemos el paciente en el centro y construimos las capacidades de un laboratorio apropiado, un laboratorio de genética, el especialista, el médico tratante, un médico que sea experto en la parte de genómica, la asesoría genética, y todo este equipo de salud permite, en el fondo, llevar a la realidad el aspecto de medicina de precisión. Entonces, déjenme recuperar ese caso como clínico inventado que les decía al principio. Ese paciente, en lugar de haber llegado tan tarde, yo le hice un examen de screening y encontré que había marcadores que estaban circulando en su sangre, y esos marcadores eran predictivos de que estaba teniendo una lesión tumoral que me permitiría investigar de qué se trata. Le encuentro ese cáncer ya no en etapa 3-4, sino que lo encuentro en etapa 1 o 2. Al hacer la biopsia lo puedo secuenciar. Encuentro cuáles son las mutaciones que están dirigiendo, que están explicando por qué se produjo ese tumor, y eso yo lo voy y lo trato con terapias dirigidas, con medicamentos que son específicos para matar células que han presentado esta mutación. Lo sigo en el tiempo con biopsias líquidas, que me permite saber si fue exitoso, si no fue exitoso, si está presentando nueva resistencia, y es más, con un estudio farmacogenómico, yo puedo saber si tiene que recibir ciertas quimioterapias y no era candidato para terapias dirigidas, puedo identificar cuáles quimioterapias le van a ser más beneficiosas, cuáles tengo que tener mayor cuidado porque le pueden generar un efecto adverso, o efectos tóxicos que hay que manejar, o hay que anticiparse y tratar de manera más oportuna. Y al poder hacer un seguimiento, si el cáncer vuelve a aparecer, existen métodos de enfermedad residual, o sea, enfermedad molecular, que nos permiten adelantarnos incluso 8 o 12 meses antes de que incluso lo pueda ver en una imagen radiológica. Ese es un escenario en donde, si tenemos toda la disposición de medicina de precisión,
ese paciente, por supuesto, va a tener una sobrevida muchísimo más larga. Y ese es un poco el espíritu que tiene esta Alianza Chilena en Medicina de Precisión, que queremos combinar la expertise y las voces de clínicos, de pacientes, de la parte pública, la academia, la industria, en una sola alianza que nos permita movernos. Ya hubo nuestra concepción, llevábamos un año trabajando para poder presentarnos un poco en sociedad, así que esperamos que ahora estemos fuertes para poder empezar a crecer y llevar adelante estos objetivos que Ricardo nos presentó. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Muy amable por tu presentación. La verdad que efectivamente, 11 meses tirando para los 12 que veníamos incubando esto, ¿cierto? Bueno, a continuación les pedimos por favor a nuestros invitados, Andrea Martones, Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica, Caterina Marcelain, por favor que activen sus videos y sus audios. A Paula Escobar, doctora, por favor, buenas tardes, bienvenida. Y Tatiana, tan gentil. Habiliten sus audios, por favor, Catherine, Paula, Tatiana. Queremos entonces a continuación levantar este conversatorio con nuestras invitadas. Y el único hombre que teníamos invitado se excusó, que no pudo venir. Así que muy bien, pues muy bien, las felicito, que bien que estén aquí mayoría de mujeres. Oye, bueno, Tati, te dejo con el conversatorio para que lo moderes. Mientras tanto, igual voy a ir de repente a meter la cuchara con algunas consultas que la gente está en el chat, ¿eh? Porque hay algunas preguntas y comentarios. Tati, te dejo. Ningún problema, Francisco. Aquí lo interesante, lo importante y el sello diferenciador de esta alianza es que estamos la sociedad civil, Exacto, mediante tu fundación, mediante la mía. Entonces estamos siempre tratando de bajar de todo lo que se habla en la academia, en las diferentes universidades, tratando de que este nivel de conocimiento no quede simplemente en la academia, en la farmacéutica, a una liga más arriba, sino que realmente nosotros abogamos para que estas iniciativas y esta medicina que ya está, realmente llegue a la población, haya acceso, haya entendimiento en los profesionales de la salud. Así es que ese es el aporte de la sociedad civil en esta mesa. Entonces habíamos conversado de armar un foro, no un foro, sino una discusión transversal, horizontal, generar un espacio para que nuestros invitados nos puedan decir, por ejemplo, la señora Andrea Martones, vamos a partir por la abogada, ¿cuáles serían, señora Andrea, partiendo en los temas o prioridades legales que esta alianza de medicina de precisión debería abordar? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la Alianza por la invitación y la oportunidad de estar acá. Esto es de verdad fascinante. Todo un mundo, no solamente nuevo para Chile, nuevo en general, ¿no? Relativamente nuevo en todo el mundo. Y por cierto que nos desafía desde el punto de vista regulatorio a todos. A mí me toca además, muy en lo personal, el tema del cáncer. Soy hija de padre fallecido de leucemia mieloide crónica, madre fallecida de cáncer de pulmón, y mirar toda esta nueva medicina de precisión sin duda abre la esperanza, digamos, para muchas personas. En términos regulatorios, yo creo que el desafío es enorme. Primero, en hacer la discusión y cómo se encarga, ¿no es cierto?, esta mirada, digamos, y esta técnica se encaja dentro de un sistema. Hemos venido segmentando el sistema de salud, de coberturas y de regulación. Tenemos un GES, tenemos los no GES, tenemos los Ricardo Soto, tenemos la Ley Nacional del Cáncer, y ya veíamos que esta es una mirada bastante más amplia que la del cáncer y que requiere una visión muy sistémica de nuestro sistema de salud. Y yo creo que primero el gran desafío es cómo
avanzamos hacia una regulación sistémica que disminuya las simetrías de información tanto para pacientes como para los equipos clínicos y de esa manera favorecer el acceso. Lo segundo que hemos visto, nos hemos visto enfrentados a que las tecnologías avanzan más rápido que lo que es posible avanzar desde el punto de vista legislativo. Hace ya cuando se presentó el proyecto de Fármacos 2 en la indicación sustitutiva, viene un mandato, una regulación hablando del tema de los biobancos, de células madres, de actualizar y llamar un reglamento en la regulación y avanzar en eso. Fármacos 2 se conoce mucho por el tema de fármacos, porque así le pusieron, pero incluye bastantes más áreas, y una de las áreas de regulación precisamente es esta, pero donde el desafío regulatorio es tan importante y de manera de no quedarnos estancados en una ley que quede desfasada en el avance tecnológico, lo que se pensó fue en bajar el marco normativo hacia un reglamento, y por tanto es solo un llamado general, y la conformación, yo diría, de equipos multidisciplinarios que nos ayuden a hacer un diagnóstico regulatorio. Porque esto no es solo un tema de abogados, los abogados vamos a entender solo una parte de esto, ¿no? Y es muy poco frecuente que nos juntemos abogados, médicos, científicos a mirar y hacer un diagnóstico regulatorio como corresponde y poder hacer las mejoras. Por tanto, yo creo que uno de los desafíos precisamente es enfocarnos en hacer un buen diagnóstico de cuáles son las áreas en donde debemos priorizar el avance de la regulación en Chile, ponernos al día y a las alturas del avance tecnológico. Sí. Y ya que usted mencionó lo de la ley de fármacos, voy a aprovechar de invitar a preguntarle a la señora Mariela desde la CIF, porque aquí, como bien mencionamos, aquí es un tema, si bien relevante, además es un tema multidisciplinar que nos toca a todos, abogados, médicos, científicos. Entonces, desde la CIF, señora Mariela, me gustaría saber o poner sobre la mesa si han conversado de qué manera se va la CIF a insertar en la regulación, en los precios de los medicamentos, para que haya un acceso real a la población. Muy buenas tardes, muy buenas noches, en verdad. Muchas gracias, Tatiana. Estoy impactada que solo habemos mujeres. Impactada para bien, por supuesto. Por supuesto, poder femenino. Sí. Ahora sí quizás generemos alianzas que generen acceso, ¿no? Eso. Por supuesto. Bueno, efectivamente la CIF, bueno, con algunos de ustedes yo he estado en conversaciones y efectivamente estamos muy preocupados porque los avances en las legislaciones y en los modos administrativos van muy atrás de lo que va cambiando la ciencia, y por lo tanto eso genera retraso en acceso relevante que van en beneficio para los pacientes. Y efectivamente la medicina de precisión, la medicina personalizada, terapias génicas y todas las innovaciones que hoy día estamos hablando, que están disponibles en Chile, pero con escaso acceso, abren una ventana a necesidades de regulación y a necesidades de abordar las coberturas y por qué no decirlo, la medicina, totalmente diferente. Evaluaciones de criterios de evidencia para poder incorporar en las coberturas totalmente distintos, porque ya no estamos hablando de evidencia promedio, necesitamos abordar todas las terapias génicas de una manera muy distinta en la evaluación de evidencia para poder entrar a las coberturas, y también necesitamos abordar la incertidumbre que generan estas nuevas terapias tan personalizadas, donde efectivamente necesitamos hacer contratos de compra innovadores entre los laboratorios y el Estado, para que efectivamente se puedan compartir los riesgos que implican estas terapias avanzadas, que ya no son las que teníamos hace 5 o 10 años atrás. Y en ese sentido sería importante la colaboración. Lo que vemos en los países europeos y lo que mostraban los panelistas desde un inicio es que aquí la colaboración de industria, gobierno, científicos, pacientes es clave. Y un ecosistema, fortalecer un ecosistema que propicie la innovación, donde todos los actores participen, que efectivamente estos beneficios a los pacientes. Sí, hay modelos, como usted dice,
de colaboración ya establecidos en países más desarrollados que podríamos adaptar para que el acceso efectivo de drogas de alto costo sea a beneficio de los pacientes. En ese Y no sentido, solamente eso, Tatiana, y no solamente eso, sino que además disminuyen la incertidumbre para el Estado, el hecho de tener estos contratos innovadores donde efectivamente se comparten los riesgos y disminuye el gasto fiscal, lo que implica poder generar mayor acceso. habría que trabajar en un plan de gestión, de implementación y gestión de este tipo de modelos acá en el país. Sería muy, muy beneficioso para todos. Y doctora Marcelaine, ¿cómo usted cree que la genética, bueno, ya sabemos claramente que la genética es un tema muy relevante en esta medicina de precisión, pero ¿cómo podríamos hacerlo transparente, hacerlo genuino, hacerlo entendible? El aporte de la genética a esta medicina de precisión. Bueno, primero que todo, gracias por la organización. Ha sido una jornada muy valiosa, creo yo. Desde el punto de vista de la genética o desde el punto de vista de la sociedad genética, a nosotros nos interesa mucho participar de esta alianza, principalmente con el foco en la educación, ¿ya? Creemos que especialmente en el ser humano, desde que se conoce el genoma humano, el impacto que ha habido en la medicina ha sido gigantesco. Sin embargo, ese conocimiento no ha permeado a la gente. Y esto uno lo puede comparar con lo que ocurre en otros países. En otros países desarrollados, tú ves programas de televisión abierta, y que hablan temas como la edición de los genes, que para nosotros es casi, para los que no somos científicos, serían como tema ciencia ficción, cuando son temas que se debaten actualmente en los noticieros de programas en países desarrollados. Fíjate, entonces estamos muy, muy lejos en el tema de educación, en el tema de la genética. Ahora, desde el punto de vista de la medicina de precisión, específicamente, ¿qué te puedo decir? O sea, la medicina de precisión, si lo consideramos en su concepto global, como lo definió Juvenal inicialmente, incluye los aspectos genéticos, también los aspectos económicos, sociales, las historias familiares, muchos aspectos que van a hacer que una persona tenga un mayor riesgo de una enfermedad o que responda de una u otra forma a una terapia en particular. Pero sin duda los aspectos genéticos son detonantes. Desde el punto de vista de la prevención, o sea, un riesgo genético a desarrollar un cáncer, ese es un riesgo, puede ser un riesgo pequeño, puede ser un riesgo muy grande y que puede estar por sobre cualquier otro riesgo. Fija, como la obesidad, como la actividad física. Si tú tienes un riesgo genético de desarrollar un cáncer, eso es algo que las personas tienen derecho, creo yo, a decidir si quieren saberlo o no, ¿ya? Y en ese sentido, entonces eso por un lado, desde el punto de vista del riesgo, ¿no? Y desde el punto de vista del tratamiento, por supuesto, nosotros para poder definir una terapia con precisión, basado en las alteraciones moleculares de los tumores, tenemos que conocer si existen mutaciones, ¿cierto? Entonces, acá no es solamente el conocimiento del genoma, es también el conocimiento que se va generando desde las universidades, desde la gente que desarrollamos la disciplina de la genética, para poder facilitar esta implementación. Juana lo decía muy bien, hay una diferencia entre lo que es la medicina de precisión en investigación, la medicina de precisión en la implementación de esta medicina, ¿ya? Y en Chile tenemos un alto desarrollo en lo que es medicina de precisión en términos de investigación. Tenemos las capacidades de los científicos y científicas, tenemos capacidades técnicas, ¿ya? Lo que falta ahora es que exista la motivación para que ese conocimiento que tenemos
desde la ciencia sea traspasado hacia la implementación. Y ahí yo creo que ahora me voy a mi rol como académica y investigadora, ¿ya? Y ahí yo creo que las universidades y los científicos tenemos un rol esencial, ¿ya? Es como lo que hemos visto con el COVID. En el COVID, en la situación de pandemia actual, las universidades y sus investigadores e investigadoras han tenido papeles esenciales. Yo creo que en la medida que exista la necesidad de implementar la medicina de precisión y la medicina genómica en Chile, eso se puede lograr. Yo creo que tenemos las capacidades para hacerlo. El tema es que se tiene que generar esa necesidad. Y no hablo de necesidad en el sentido de es importante o no es importante. Todos los que estamos aquí, y me atrevo a decir que las 100 personas que estamos presentes acá, sabemos que es importante y por eso estamos en esta reunión. Pero, ¿cuándo surge esa necesidad? Cuando los pacientes pueden acceder a los tratamientos. Cuando existe un diagnóstico de una mutación que me pueda generar un mayor riesgo, un riesgo familiar a tener cáncer de mama, y ese diagnóstico se hace. En Chile, ese diagnóstico no es parte de los protocolos, de los procedimientos. Podemos tener familias, tienes una abuela que falleció de cáncer de mama, tienes la mamá con cáncer de mama, tienes la hija, y yo, si soy la paciente, tengo hijas. Quiero saber si tienen el riesgo o no lo tienen. Pero ese examen que, o sea, a mí me da un poco de pudor, ¿sabes? Cuando uno conversa con gente de otros países, y no estoy hablando de Europa y de Estados Unidos, estoy hablando de gente de Latinoamérica. Y es increíble que acá en Chile eso no se haga. Entonces, cuando exista la necesidad, es decir, que exista la posibilidad de que la gente acceda a ese tipo de exámenes porque hay una cobertura de ese tipo de exámenes, te aseguro que la implementación va a ser rapidísimo porque las capacidades técnicas, las capacidades científicas existen en el país y eso se puede transferir rápidamente, así como se transfirió ahora en la emergencia por COVID. ¿Fija? Sí. En ese sentido, a mí me ha pasado, yo trabajo en una ONG y hacemos consejería genética a la gente normal y se nos ha hecho muy difícil el cómo transmito la información, cómo le digo a la señora que deje de llorar, porque a pesar de que tiene la mutación, no le está heredando el cáncer a sus 2 hijas, porque las personas cargan inmediatamente, si sale mutada, cargan con que yo le estoy heredando el cáncer a mi hija. Y eso es un mito, es una estructura mental que tenemos que cambiar en esta cultura. Totalmente. Entonces, mucho trabajo. Y eso además me recuerda a lo otro que se mencionó, y que una de las cosas que es necesario y que no tenemos lo suficiente es el asesoramiento genético. No hay especialistas, hay, si no me equivoco, es una persona en Chile que tiene como la especialidad, y hay un par de profesionales. Si uno pregunta quién es asesor genético, uno va a llegar a esas 3 personas que son las que hacen asesoramiento genético en forma profesional. ¿Ya? Correcto. Pero nuevamente, las personas, los genetistas en Chile y la academia existe. La academia está preparada para formar más asesores genéticos. ¿Ya? Hay magísteres en genética que siempre, insisto, las universidades tienen la capacidad para formar diplomados, lo que sea necesario. El tema es que, ¿por qué se va a formar alguien en eso si nadie le pregunta si tiene la mutación o no tiene la mutación? ¿Y cómo se lo transmitimos a la gente para que no cargue eso con una por eso culpa importante, innecesaria? Por eso es importante el asesoramiento genético, porque ese asesoramiento no es solamente para decirte, oye, tú tienes un mayor riesgo, es también para decirte, no te preocupes, no se lo estás heredando, tal como lo dices tú. Es una ventaja. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para finalizar esta ronda de preguntas en realidad y dejar la mesa
abierta a discusión para todos los que están conectados hoy. Queremos, como voy a reiterar la bienvenida que dijo Francisco, a la doctora Escobar, que es la nueva jefa de la unidad de cáncer. El doctor Becerra se excusó, lo cual nos dio el espacio a las Power Women, son las mujeres acá. Y doctora Escobar, bienvenida al área de cáncer. Ahí es complicado, no es fácil. Pero ¿cómo lo va a abordar este tipo de medicina de precisión, técnicas diagnósticas, prevención precoz, desde el punto de vista oncológico? Porque estamos hablando de técnicas caras. ¿Cómo lo vamos a hacer para que efectivamente este tipo de tecnologías lleguen a la población? Tatiana, hola, ¿se escucha? Sí, doctora. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Francisco por hacer esta instancia de este seminario, que de verdad la calidad, ninguno lo ha dicho antes todavía, es impresionantemente bueno. Las charlas de un nivel académico de verdad muy impresionantemente bueno. Y esta alianza abierta, integrativa y colaborativa, como usted tomando las palabras de la primera charla, es el primer paso a poder ver cómo se va a hacer esto en el futuro. También se dijo que hay muchos desafíos, y yo voy a agregar que no es que haya muchos desafíos, los desafíos en este minuto son infinitos, las necesidades van a ir creciendo cada vez más. Y sin lugar a duda, yo creo que no se sabe todavía cómo vamos a abordar esto desde el punto de vista económico, y fuiste una perversa porque me dejaste esta pregunta que es la mala para el final, y que es la que no tiene respuesta, pero estamos partiendo, y de eso se trata, de partir en esta dinámica de la medicina de precisión, porque no solamente vamos a hacer prevención, vamos a hacer diagnóstico, algo que no se dijo acá, que el hecho también de hacer medicina de precisión y darle a una paciente o a un paciente la terapia que necesita, es también sinónimo de no darle una que no necesita, y en ese sentido mejora la calidad de vida de muchos enfermos cuando, por ejemplo, le evitamos una quimioterapia que sabemos que no le va a hacer efecto, o evitamos una radioterapia que le va a hacer demasiado efecto y va a tener demasiada toxicidad. Entonces, son muchas las aristas, esto está partiendo, hay que desarrollarlo, y esto es caro, pero es mucho más caro tratar a pacientes que no necesitan la terapia que hacer medicina de precisión y tratar con los mejores recursos que uno tiene y con los más adecuados, siguiendo un curso de acción adecuado según lo que diagnosticamos. Entonces, yo creo que por ahí va a ir la vía en el futuro del tratamiento de este tipo de pacientes. Y va a ser sumamente importante que todos nos subamos en este carro, porque para allá va a ir la cosa. Tatiana, si me disculpas. Sí, claro. Gracias, doctora. Quería hacer una precisión. Esta es una circunstancia en la cual convoca una alianza, un grupo de personas profesionales de distintas áreas. Tatiana y a mí nos convoca los aspectos sociales, por supuesto, como fundación. No solamente un esfuerzo de arte, yo he invitado a los que están acá, me tocó hacer de mensajero, en estricto rigor es todo el equipo el que hoy día y durante 11 meses se ha esforzado por mantener esto en pie, y hoy día, bueno, no hemos atrevido ya a mostrarnos en sociedad como hablábamos durante la semana. De hecho, aquí vas a ver que van a aparecer varias imágenes de quienes son parte del equipo, así que les ruego que se vayan abriendo sus videos, equipo de la Alianza Chilena de Medicina de Precisión. Eso, para que los vean, los conozcan, por favor. Sí, exactamente, eso. Ahí muéstrense nomás. Hay mucha gente involucrada. Exactamente, hay mucha gente en esto involucrada, sociedades, universidades, sociedad civil, exactamente. Así que, y cada vez más. Y eso es la tónica de por qué nace esto. Tatiana y yo estamos muy felices de poder participar, de alguna manera poder articularlo. Siempre en el son de que sea la sociedad civil la que haga el llamado a que todos esos expertos trabajen por esto de la medicina de precisión o personalizada en pos de un paciente con mejor calidad de vida, de un tratamiento más certero, más oportuno, y por supuesto la cura en algún momento del cáncer, y que no necesariamente afecte tanto los bolsillos. Yo sé que es un tema aquí de recursos, pero yo creo que se puede, el tiempo seguramente nos va a dar la razón, y nos vamos a encontrar con una medicina realmente del siglo XXI. Ojalá.
¿cierto? Yo sé que también hay muchas personas consultando y también mandando muchos saludos. Les agradecemos mucho que sigan conectados con nosotros y las respuestas se las estamos ahí dando por chat. El doctor Benjamín García ha contestado varias, seguramente Juvenal también, así que dejamos abierta la sala para que todos puedan hoy día opinar. Sí. Por favor, Porque Tati. es un tema transversal que nos atañe a muchos y es un tema que da para muchos. O sea, se pueden hacer otros seminarios con temas más específicos y lo bueno que esto está partiendo, lo cual implica que hay mucho por hacer. Es un terreno muy llano para poder hacer nuevas ideas y que estas nuevas ideas lleguen realmente a la gente, a la población y a beneficio de los pacientes y los familiares. Así que dejamos la mesa. Francisco. Sí, por favor, Rafael. Sí, bueno, muchas gracias. Yo le agradezco a todos y también muy contento y muy feliz de hablar con todos ustedes. Hay solo un pequeño aspecto que yo quisiera señalar, que al título de la conversación creo que puede ser atingente, que es referente al tema de los recursos. Yo creo que existe bastante literatura que permite sostener que a pesar de que estas tecnologías en un principio pueden ser de elevado costo de implementación, siempre generan un gigantesco ahorro en los sistemas de salud. Particularmente, por ejemplo, hay un producto determinado X que yo lo conozco, digamos, con más cercanía, que se ocupa para la detección temprana del cáncer de colon, ya que trabajamos en conjunto con unas personas que lo desarrollaron. Y ese estudio, ese producto, perdón, que se validó en un centro, en estudios multicéntricos en Europa y en Alemania, generó un ahorro sobre los sistemas de salud de un 60% sobre los tratamientos de cáncer de colon. En promedio, digamos, en Alemania se gastaba 200.000 euros, por ejemplo, por un tratamiento de cáncer de colon, y cuando se aplicaba esta detección temprana, porque debido a que permitía detectar esto en etapas mucho más tempranas, se generaba un gran ahorro de recursos también sobre los sistemas de salud. Entonces, algo que también es súper importante tratar de transmitir hacia las políticas públicas es que, si bien es cierto, se requiere una inversión y en muchos casos es una política nueva que hay que levantar, en toda la evidencia sostiene que es un gran ahorro de recursos, incluso en el corto plazo, en general. Bueno, eso quería señalar. Muchas gracias. Perdón por meterle. Gracias, Rafael, de la Universidad de Santiago de Chile, parte de la gobernanza de la Alianza. Pero es verdad lo que dice Rafael, que a corto plazo va a ser de alto costo, pero a largo plazo está comprobado, está publicado en otros países que es un ahorro para el Estado, y este modelo que conversábamos de colaboración público-privada, etcétera, si está bien gestionado, genera ahorros y posibilidades reales de acceso a drogas para la población. Claro que sí. Si Quería me pedirle... permiten... Sí, Mariela, por favor. Perdón. No, si me permiten, yo tengo un dato de los estudios de Lichtenberg, donde el año 2002, con una muy incipiente medicina de prisión, casi nada, cada dólar invertido en Estados Unidos, cada dólar invertido en medicamentos de innovación implicaba $2 de ahorro para el sistema público. Hoy día, año 2018, en realidad hace 2 años atrás, con la incorporación de la medicina de precisión, cada dólar invertido en medicamentos de innovación, vale decir, en su grueso de medicamentos de terapia génica, significa $8 de ahorro en el sistema público. O sea, cada vez el ahorro de inversión es mayor, dado que tienes estas terapias target en el fondo que efectivamente involucran ahorros en el corto plazo. Ya, para ello tenemos que trabajar en el cambio de estructura mental del país, de la población. Bueno, de a poco. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, respecto de eso, si puedo. Sí, Tatiana, sí. Claro, yo creo que ahí el tema va harto más allá de eso, sino cambiar nuestro sistema de presupuesto y la forma en cómo armamos los presupuestos. Hoy día muy en boga a propósito de lo que se discute de la base de presupuesto cero para el sistema público.
Y lo que yo hablaba anteriormente, ¿no? De cómo crear un sistema de salud universal, actualmente en discusión en los proyectos de ley de FONASA, de ISAPRE, y en discusión en la comisión que formó el ministerio, más bien enfocado a cómo resolver problemas de salud, y una institucionalidad que nos hace mucha falta de reforzar, que es la ETESA, ¿no? Que ha estado muy limitada solo al ámbito de Recarte Soto, cada vez más ampliándose al lado del GES, y tal vez haciendo algunas distinciones. Por ejemplo, yo miraba de la lista que pusieron ahí de terapias que están recomendadas por tipo, digamos, en la medicina personalizada, y varias de esas tecnologías han sido evaluadas en Recarte Soto, pero de manera global, digamos, o sea, no específicamente para un determinado gen, ¿no? Salvo cáncer de mama, que su evaluación fue específicamente en eso, y que es una evaluación además que, como fue al principio, ni siquiera salió publicada. Pero salvo esas excepciones, en general, las evaluaciones científicas de la evidencia no han avanzado tal vez en eso, y creo que es parte de lo que tenemos que abordar como desafío en los modelos de regulación y en los modelos de concepción. Y lo otro que quería aportar respecto del tema del alto costo, es que más allá de los ahorros que implican efectivamente usar adecuadamente las tecnologías, cada vez más nuestra Corte Suprema, y sobre todo en el área del cáncer, ha ido señalando, y muy emblemático fue el caso del trastuzumab, en donde los años de vida que se ganan para la Corte no tienen valor, ¿no? Es decir, nadie puede cuantificar cuánta plata cuesta un año más de vida. Y en ese sentido, tomó al Ministerio de Salud y le dijo, ¿sabe qué? La manera de calcular esta costo-efectividad, entre comillas, ¿no? De cuánto más ganaba y cuánto versus costaba un tratamiento, no era posible desde el punto de vista ético y del derecho y de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que ahí la perspectiva también del derecho a la salud como un derecho humano y universal es sumamente relevante para ir avanzando en una base homogénea hasta este tipo de cobertura. Yo quisiera pedirle también perdón, Juvenal. Dale. Sí, pucha, bueno, de eso se trata estos conversatorios, uno puede discrepar también. Yo he estado de acuerdo con todo lo que han dicho, por supuesto que uno de los últimos puntos que se tocaron es el tema del ahorro, y en eso no puedo estar más de acuerdo, que no lo tocamos nosotros, porque conceptualmente además es muy lógico pensar de que si sabemos a qué apuntarle o a qué no, vamos a comprarla o no finalmente. Tiene una lógica detrás, pero no puedo sino decir que estoy en desacuerdo con lo que acaba de plantear Andrea Martone en relación a ETESA, o que en relación que voy a tratar de precisar bien el punto donde estoy en desacuerdo. ETESA no se ha limitado solamente a evaluaciones de ley Recarte Soto o las otras que mencionaste. En este momento está haciendo un esfuerzo, viene haciendo un esfuerzo mayúsculo en la actualización de las guías de práctica clínica, y cada una de esas recomendaciones, que es un proceso enorme, en el cual yo participo desde Cáncer, hemos actualizado una importante cantidad de guías de práctica clínica, cada una de ellas debe tener entre 8, 10 y 12 recomendaciones. Se evalúan justamente las cosas que se conversaron hoy día, si realmente la fuerza de la evidencia se sostiene o no, ¿ya? Sin perjuicio de que se vaya actualizando con los nuevos trabajos que vayan saliendo, pero bajo ningún punto de vista estaría de acuerdo yo decir de que TESA o la evaluación de tecnología sanitaria, además que es un equipo sumamente robusto y que ha ido perfeccionando el sistema en los últimos años, con Francisco justamente hemos ido haciendo seminarios para dar a conocer a la sociedad civil en la metodología que se está usando para la evaluación de estas cosas. Se ha limitado solamente a la Recarte Soto o otra cosa, ¿no? El espectro de acción y de soporte que da ETESA al ministerio es muy grande, y en este momento
el COVID, de hecho, ha sido un tema que está permanentemente, casi en tiempo real, evaluando, por ejemplo, la cantidad de tratamientos y separando la paja del trigo, por así decirlo, digámoslo en buen chileno, así lo diría alguien. Así que hago no una defensa corporativa de TESA, sino que un reconocimiento al riguroso trabajo que hace TESA. Hace poco estábamos una reunión para justamente dilucidar realmente la pertinencia del uso del plasma de pacientes convalecientes COVID. Tuvimos invitada a la doctora Dama, Marcela Contreras, jefa del Banco de Sangre de Londres, y nos felicitó, y felicitó al grupo de TESA por la tremenda labor que hacen y la rigurosidad con que se analizan estas cosas. Así que quería decir eso, no. Interesante. Buen punto. ¿Yo puedo responder eso? Porque Pero yo por creo que... supuesto, pero antes de responder, dame un segundito que parece que Sí. María Teresa quería comentar algo a propósito de lo mismo, ¿no? María Teresa. Maite, ¿no? Ya, siga nomás, Andrita. Sí, no, decirle a Juvenal que nadie más que yo puede decir en primera persona que reconozco el trabajo enorme de TESA y el valor que tiene, tanto así que la redacción de la ley Ricardo Soto se puso como un requisito obligatorio en la evaluación de la tecnología antes de ser cubierta. Y a partir de eso tuvo un impulso importante en la institucionalidad de Chile, y a partir de eso fue el crecimiento y la dotación de presupuesto fue solicitada también a partir de esa ley. Entonces el robustecimiento de la TESA, que venía desde antes tambaleando, viene fortalecida, y yo lo que hacía referencia además, que lo que ha dicho Dino Sepúlveda y Andrea Guerrero, en reuniones además hacia la comisión de expertos creada por el ministerio, es su foco principalmente priorizado en temas de Ricardo Soto y GES, cosa que antes en el GES no se metía y hoy día sí está. Y en donde sí hay consenso es que la institucionalidad de TESA es valiosísima, que debe ser robustecida aún más para dar cuenta de la evaluación de tecnologías en todos los ámbitos. No podemos decir, o sea, yo les hago el sombrero, los conozco, he trabajado con ellos hasta las 5 de la mañana para poder sacar informes, así que no puedo sino reconocer el enorme trabajo que se hace ahí, pero que nos falta como país un salto importante. Y parte de lo que hoy día se discute es si crear una institucionalidad de TESA separada del ministerio para que no sea juez y parte, estilo NICE, y fortalecer en eso el rol. Y creo que ese tipo de discusiones pueden ayudar a que efectivamente avancemos más rápido hacia las coberturas universales e integrales, y no generar discriminaciones en la población porque es FONASA, porque es ISAPRE, porque Fuerzas Armadas, porque tiene dinero, porque no, porque tiene acceso a información, etcétera. Hay tanta inequidad en nuestro sistema que tenemos que trabajar en cómo mejorar esa inequidad. Y en eso el rol de TESA, insisto, es súper relevante y debe ser reforzado. Sí, Oye, absolutamente de acuerdo. Sí, Dale, Francisco. muy interesante, Sí. Tati, gracias. Sí. Muy interesante porque la verdad que sí, efectivamente yo creo que nos queda mucho para hacer, y respecto a aquello también hay que seguir trabajando. Tengo la misma impresión que tú, Andrea, y quería pedirles también, Caballero, Carito, que por favor desde la industria también nos planteen, son parte de la alianza, tienen una impronta respecto a esta alianza. Por favor, les pido que también intervengan. Benja o Caro. Tenemos actores de diferentes Así es. disciplinas, así que bienvenidos todos. Hola, buenas noches. Yo soy Carolina, pertenezco a AstraZeneca como gerente de acceso público. Y bueno, solo decir que este tipo de alianzas nos permiten a nosotros, la industria, poder trabajar de manera transparente, porque aquí no solo está AstraZeneca, sino que también está Roche Novartis, junto a las docencias, a las sociedades y a la sociedad civil, para poder construir la medicina de precisión, porque si nosotros bien vendemos los tratamientos, también queremos que los tratamientos sean bien utilizados. Y para eso necesitamos desarrollar todas estas instancias como medicina de precisión y poder utilizar todas las voces y que sea desarrollado, como se ha hablado, a nivel local. O sea, que hay capacidad técnica, hay capacidad humana,
como para poder utilizarla y poder llevarla a cabo en Chile. Hola a todos, buenas noches. Yo soy Benjamín Caballero, gerente del área de medicina personalizada justamente en Roche. Y yo creo que este es un esfuerzo que todo este grupo ha llevado, como ya se mencionó, durante casi un año, pero que justamente busca un esfuerzo multisectorial que genere consenso, que busque alianzas y que sobre todo ponga al paciente en el centro del desarrollo de la medicina personalizada para Chile. Así que estamos a su disposición para poder seguir trabajando en esta área que claramente es de gran interés, pero que necesita nuevamente el esfuerzo de todos nosotros para poder desarrollarse. Oye, bueno, Tati, ¿te parece que ya vayamos cerrando la jornada? Es la hora, como decía la Sí, canción. en virtud de la hora creo que es un adecuado. Y parafraseando a la Mafalda, que lo urgente no nos posterga lo importante, ¿cierto? Gracias, Kino, por tantas imágenes hermosas. Pensar que fue en el año 70 y estamos todavía leyendo los mismos temas de aquella época, ¿cierto, Andrea? Sí. Equipo, la alegría, feliz, ha sido una jornada maravillosa. Se nos llenó la sala y los que quedaron afuera tendrán que esperar para la próxima jornada. Que sepan, que les cuenten cómo estuvo. Todo esto fue grabado, así que va a estar en las redes de la Alianza, himep.cl, y bueno, también, por supuesto, en Cancervía y en Oncolub, en sus propias redes, donde también vamos a replicar esta actividad. Muchas gracias a todas y a todos por este tiempo. Gracias por su tiempo y la disposición de trabajar en colaboración, que es muy importante. Nos vemos en una Gracias por la invitación y la iniciativa. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por venir. Felicitaciones. Gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias. Chao.